Hola colegas, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a seguir con la última propiedad periódica que vamos a revisar en el curso, que es afinidad electrónica. Tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica, y también puede ser que el radioatómico nos dicen acerca de la abundancia natural que tienen los elementos. No quiere decir que los elementos se encuentren como cationes o como iones en la naturaleza, sino más bien que tienden a formar compuestos en su forma catiónica, en su forma iónica, ¿no? Y también pues cómo reaccionan, qué compuestos son inertes al recibir electrones, al dar electrones. Esto pues es básicamente reactividad química. Una reacción va a ser un intercambio de electrones entre átomos, un rearreglo de electrones. Entonces pues empezamos con la definición. Afinidad electrónica es una definición, al igual que la energía de ionización. Es un concepto que nosotros inventamos porque nos funciona. Lo usamos para determinar ciertas cosas, para explicar cosas. Y pues, si pasaste por un curso de química en la prepa, en la secundaria, en la primaria, te dijeron esto. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo absorbe un electrón. ¿Ok? Un átomo en estado gaseoso absorbe un electrón y te da pues el anión correspondiente, ¿no? Como esta energía liberada tendría que estar en productos. Entonces, pues podemos poner aquí más una energía que se libera y esa energía que se libera pues es la afinidad electrónica. Y con eso la afinidad electrónica tendría que ser exotérmica, tendría que ser negativa y tendría que ser un proceso exotérmico. ¿Ok? Pero las afinidades electrónicas que medimos en el laboratorio son positivas. Con esta definición me da afinidades electrónicas negativas y eso no existe, eso no es cierto. Entonces, para empezar, esta definición que sabemos está mal. ¿Ok? No existe, no hay forma en la que nosotros definamos así la afinidad electrónica y nos dé una cantidad positiva, que es lo que obtenemos en el experimento. Entonces hay que cambiar esta definición que nos las han dicho mal. Entonces, ¿cómo es que defino afinidad electrónica? La afinidad electrónica la voy a escribir, ¿vale? Va a ser una energía requerida, es decir, que yo agrego al sistema cuando a un mol de esta especie, vean, va a ser el átomo ya cargado negativamente, es decir, ya se le adicionó anteriormente un mol de electrones. Entonces, la energía requerida cuando a un mol de los átomos cargados negativamente se le retira un mol de electrones. Todo feo, ¿no? Lo voy a hacer con una ecuación. Para definir afinidad electrónica tiene que pasar algo antes. Y ese algo antes es que mi átomo se cargue negativamente, que mi átomo absorba un mol de electrones. Una vez que mi átomo absorbe un mol de electrones, entonces puedo plantear lo que es afinidad electrónica. Y la afinidad electrónica es mi átomo en estado aniónico, en estado gaseoso, un mol, le tengo que dar cierta energía, requiere cierta energía, y eso me da mi átomo en estado gaseoso, neutro, más un mol de electrones. ¿Ok? Como es una energía requerida, la puedo poner como la puse en la energía de ionización, de este lado en los reactivos, porque la requiero, le tengo que agregar esa energía al sistema. Entonces, una energía requerida cuando a un mol de átomos iónicos se le retira un mol de electrones. Cuando le quito ese mol de electrones me queda un mol en estado gaseoso, ¿vale? Y eso va a ser la energía, perdón, la afinidad electrónica. Y esa afinidad electrónica es mayor que cero, por lo tanto es positiva, y es un proceso endotérmico. ¿Ok? Así defino afinidad electrónica. No de esta forma que nos han dicho, sino de esta que les acabo de mencionar ahorita. ¿Ok? Entonces, ya está. ¿Cómo mido la energía, la afinidad electrónica? Pues también hay distintas unidades para medirla. La que nosotros vamos a ocupar, porque nos conviene, es kilojoules por mol. Puedo medirla también en electron volts, en megajoules por mol, como lo hice con la afinidad electrónica, pero para que los números sean más fácilmente manipulables, la vamos a hacer con kilojoules por mol. Así la vamos a medir nosotros. ¿Y por qué por cada mol? Pues porque mi definición tiene un mol, ¿no? Los electron volt es algo muy de físicos. Cuando vean, por ejemplo, si llevan, cuando ya sean muy muy grandes propiedades físicas de los sólidos, van a ver que hay ciertas espectroscopías
que son formas de, ya lo sabemos, que son formas de medir la materia, cómo interacciona la materia con la luz, que se mide en electronvolts, que es muy común la unidad de electronvolts, pero aquí kilojoules por mol. Kilojoules por mol y más específicamente kilocalorías por mol es la forma en la que los químicos nos gusta medir energías. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, pues la afinidad electrónica, cómo se calcula, y es una forma análoga a la energía de ionización, donde tengo una energía en un estado final. Mi estado final sería mi átomo, entonces sería la energía del átomo en estado gaseoso menos la energía de mi átomo cargado negativamente en estado gaseoso. ¿Okay? Otra forma más bonita, pues la suma de electrones en un estado final menos la suma de los electrones en mi estado inicial. Es exactamente lo que hemos visto en energía de ionización. Ya no nos vamos a detener aquí. Ok, entonces lo que sigue. Vamos a analizar ciertas tendencias en mis afinidades electrónicas, perdón. Para analizar estas tendencias, lo primero que les tengo que contar es cómo analizo mis átomos cuando estoy hablando de afinidad electrónica. Lo primero que tengo que hacer es analizar la estabilidad de mi átomo cargado negativamente respecto a mi átomo cargado sin carga, perdón, del negativo al que no tiene carga. Para eso, pues hice este diagramita para que vean cómo lo hago. Es nada del otro mundo. Tengo mi átomo de hidrógeno, ¿vale? Con una configuración de 1s1. Recuerden que así nosotros explicamos las propiedades periódicas a través de la configuración electrónica. Y en este proceso absorbe un electrón, porque es el primer paso antes de que aparezca mi afinidad electrónica. Es cuando absorbe un mol de electrones. Perdón. Entonces, absorbe mi mol de electrones y me queda una configuración de 1s2, mi ion H-. Entonces, con base en esto me pregunto, ¿cuál es más estable? Y yo digo, pues ya me sé varias cosas. Ya me dijo Brandon que hay una energía que se llama energía de intercambio y correlación, que es una energía meramente cuántica, que hace que se estabilicen mis electrones. ¿Cuándo? Cuando se encuentran totalmente apareados. Totalmente apareados o en capas semillenas. Son las dos formas en las que esta energía hace que mi sistema se estabilice. Energía de intercambio y correlación. Lo voy a poner aquí otra vez. Intercambio y correlación. ¿Ok? Son energías electrónicas. Solo dependen de los electrones. Entonces, el 1s2 yo sé que es más estable que el 1s1 por la energía de intercambio y correlación. Y porque pues, es una capa llena, ¿no? Por eso es lo que decimos de forma vulgar, digámoslo así. ¿Quién es más estable? Pues el 1s2. ¿Okay? Y como el 1s2 es más estable, esto quiere decir que quitarle este electrón, porque ese es mi proceso de afinidad electrónica, quitarle este electrón a esta especie, que en este caso sería, por ejemplo, el H-, quitarle el electrón para que me quede esta reacción de acá, de H menos AH, me va a costar mucha energía. Entonces, ¿por qué mucha energía? Porque esta especie ya es estable por sí misma, porque esta es 1s2 y esta es 1 perdón. Y cuando los reactivos son más estables que los productos, esta reacción cuesta mucho trabajo que suceda. Porque las reacciones químicas suceden cuando los productos son más estables. Pero aquí es más estable mi reactivo, por lo tanto, esta energía que yo necesito para que esto suceda tiene que ser muy grande. ¿Okay? O muy grande en comparación con otras cosas, por lo menos. Entonces, así es una forma de describir cualitativamente si mi sistema va a tener una energía de afinidad electrónica muy grande. Y vemos que el hidrógeno sí la tendría que tener, por esto que les acabo de explicar. Ahora en helio. Helio tengo 1s2. Le agrego un electrón y me queda 1s2, 2s1. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? El 1s2 ya está totalmente lleno, entonces mi electrón que entra tendría que entrar a un nivel n mayor al que en el que estaba mi electrón anteriormente. Resulta, chicos, que esto de aquí es sumamente energético. Que un electrón abra una capa nueva, que entra una n nueva, cuesta mucho energía. Entonces, esta especie es mucho menos estable que esta de acá. Y es mucho menos estable. Entonces, esta de aquí es más estable. Y como es más estable, esta especie no se forma.
¿ok? Los, los gases nobles en general, helio menos, neón menos, argón menos, no se forman por esto que les digo, porque mi electrón tiene que entrar a una n más grande, a una n con una energía mayor a la n1, es mayor la n2. Y como es un estado de mayor energía, esto no sucede, porque las moléculas, los átomos tienden a estar en la forma que tienen menor energía. Entonces, la afinidad electrónica para este va a valer exactamente 0. ¿Por qué 0? Porque mi definición me dice, forma este y después pon la energía para que libere ese electrón, este mol de electrones que tiene aquí. Pero si ni siquiera se forma esta cosa, entonces la afinidad electrónica es 0. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita que todos los gases nobles tienen afinidad electrónica de 0. Precisamente por esta explicación. El electrón no entra a n más grande si está solo. Porque cuesta mucha energía. De una energía de n igual a 1 a una energía de n igual a 2 es una gran diferencia. Entonces esto no sucede. Como no se arma, como no se configura este átomo negativamente, entonces la afinidad electrónica es igual a 0. ¿Okay? Así vamos a ir explicando estas tendencias que voy a poner aquí. En este caso, ojo, solo voy a poner la forma experimental porque vamos a analizar ya el experimento, ¿no? Si nos sirve nuestro modelo, vemos que más o menos se parece, pero nos interesa saber cómo funciona la naturaleza. Si la podemos describir está bien, ¿ok? Con nuestros modelos. Pero en este caso lo que me interesa es que entendamos las tendencias en mi tabla periódica. Entonces empiezo en el grupo 1. El grupo 1 del hidrógeno, al cesio, vamos a colocar aquí los valores de afinidad electrónica en kilojoules por mol. Ah, ya me acordé. Esto Alberto me dijo que si tenía que citar los valores y yo los estoy sacando de la tabla periódica en donde hemos hecho el trabajo de siempre, el p-table, y ahí no es necesario porque esa pues, es una fuente confiable, son datos reales. Entonces aquí tengo para el hidrógeno 72.8 kilojoules por mol. Entonces, con respecto al litio, que el litio se parece mucho, vamos a poner aquí las configuraciones electrónicas. Para el hidrógeno es 1s1 y para el litio es 1s2, 2s1. Si se fijan, se parecen mucho porque tengo un electrón en un orbital libre. ¿Okay? Entonces, si le agrego otro, me va a generar 1s2, que es el que voy a analizar en configuración A-. ¿Vale? Entonces, en lugar de poner la configuración del hidrógeno, voy a poner la configuración del hidrógeno menos, para que tenga sentido mi comparación. Aquí tendría que poner 1s2 y aquí 1s2, 2s2. Si se fijan, es un sistema muy similar en donde tengo una capa cerrada ya en A-. Entonces, cuando yo le intente quitar este electrón a A-, me va a costar energía. Así que espero que las energías de aquí pues, sean más o menos del mismo orden. Y veo que el litio me queda 59.6. Entonces disminuyó un poquito, pero están en las decenas de kilojoules por mol. Aquí tengo 52.8, 48.4, 46.9 y 45.5. Y aquí la tendencia ya me está hablando, me dice, mientras voy bajando en el periodo en mi grupo, lo que va sucediendo con mi afinidad electrónica es que va disminuyendo. ¿Y por qué? Pues veamos la configuración electrónica para este sistema. Tengo para sodio una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, porque estoy analizando el átomo cargado negativamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que tengo también una capa llena. Pero ahora, lo que está cambiando aquí es mi número cuántico principal. 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, es lo mismo que en energía de ionización. Mientras voy aumentando mi n, mi electrón que yo le puse siente menos atracción por mi núcleo. Por lo tanto, mientras más alejado esté, el 1, 2, 3, mientras más alejado esté, por ejemplo aquí en el 3, pues va a ser más fácil quitarlo. Porque está más alejado del núcleo, está menos atraído. Y como es más fácil quitarlo, la energía que yo le tengo que proporcionar, pues tiene que ser menor. Y va a ser menor en ese orden. Después aquí yo tengo para el potasio una configuración que termina en 4s2. ¿Ok? Para este momento se supone que ya tienen que haber leído el documento que les preparé. Entonces aquí puedo poner argón, que es mi kernel, mi core. Y después voy a poner 4s2. Después para potasio puedo poner criptón. Aquí voy a llevar 18 electrones en argón. 18 más 2 me va a dar el de
ahí ya me perdí aquí, el de potasio. Después para el rubidio tengo que utilizar criptón, que llevo 36 electrones aquí, y solo le pongo un 5s2. Y para cesio tengo que poner xenón, llevo 54 electrones, xenón y después 6s2. ¿Okay? Es la forma simplificada de poner las configuraciones electrónicas, que no les enseñé hasta ahorita para que no se malacostumbren, porque tienen que saber poner todas las configuraciones de todos los átomos. Entonces aquí si se fijan lo que va cambiando es el número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que el electrón está más alejado y por lo tanto la afinidad electrónica va a ser menor, porque requiero menor energía para arrancar ese átomo. ¿Okay? Entonces aquí, sin querer, ya tengo una primera tendencia. No estoy cambiando otra cosa que mi n, mi número cuántico principal, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una primera tendencia sería, la primera tendencia, si tengo una n que va aumentando y con una z que está más o menos constante, ya lo vimos, una z efectiva, esto me va a dar que mi afinidad electrónica, ¿qué pasa? Si n aumenta, mi afinidad electrónica va disminuyendo. Entonces la afinidad electrónica va disminuyendo. Aquí. Ahora vamos a analizar este otro periodo. Este otro grupo, que es el grupo número 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. No pongo ni francio ni radio. No pongo ni francio aquí, ni radio acá, porque son átomos radioactivos. Entonces no son estables, no hacemos química con ellos. Entonces, afinidad electrónica, aquí tengo 0. Aquí tengo 0. Aquí tengo 2.37. Aquí tengo 5.03. Y aquí tengo... A ver, dejen, corroboro estos datos malignos. Aquí tengo 13.95. ¿Okay? Y aquí dices, ¿qué está pasando? ¿Qué rayos está pasando? Para determinar por qué se ve así esta tendencia, pues tenemos que explicarlo a través de las configuraciones electrónicas. Y también aquí les pongo la configuración electrónica para el átomo cargado negativamente. Y entonces voy a tener las configuraciones para estos átomos, empezando por berilio. Para berilio voy a tener una configuración del átomo cargado 1s2, 2s2, 2p1. ¿Y aquí qué creen que pasó? Lo mismo que pasó aquí en los gases nobles. Cuando tengo un tipo de orbital totalmente lleno, tomar el que sigue va a ser muy energético. Llenar un orbital que no existe va a ser muy energético. Ya vemos que no solo va a ser con n, con una n distinta, sino con una L distinta también. Entonces también puede ser aquí una L distinta. En este caso, como estaba en 2s2 en una capa llena, el poner otro electrón pues lo va a desestabilizar. Y lo va a desestabilizar porque va a dejar de ser una capa llena y porque el electrón tiene que vivir en una L mayor, que es una L de 1 para el P, y eso cuesta mucha energía. Entonces, esta especie no existe. El berilio menos no va a existir porque esto va a costar mucha energía a mi electrón. Llenar este orbital nuevo va a costar mucha energía y por lo tanto, si esta especie no existe, la afinidad electrónica va a ser de 0. ¿Y ahora qué creen que pasa para el magnesio? Pues algo similar. Tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Exactamente lo mismo. Llenar esta nueva vacancia aquí va a ser muy complicado. Este 3p1 va a ser difícil de llenar energéticamente, por lo tanto, no va a existir. Y si no existe, no voy a calcular afinidad electrónica, vale 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue para calcio? ¿Qué es lo que pasa en calcio? Yo tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y después llegaría un 3d1. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, pues aumentó a otro orbital nuevo con una L mayor y esto pues energéticamente es desfavorable, entonces la afinidad electrónica tendría que ser 0. Pero vemos que no es 0. Es muy bajita, pero no es 0, es de 2.37. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Recuerdo cuando vi mi energía de orbitales que el 4s y el 3d van a tener una energía muy similar. ¿Vale? Cuando vimos mi diagrama de energía de orbitales en átomos polielectrónicos me di cuenta que el 3d está muy pegadito del 4s, lo que les había dicho.
Y aquí también va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es que esta especie, 4SD3D1, que sería un calcio negativo, calcio 1 menos, sí exista más o menos, ¿okay? Exista poquito. Pero la energía que este calcio requiere para, mejor dicho, la energía que nosotros requerimos para que este calcio 1 menos quite su electrón, pues es muy bajita. ¿Okay? Es de 2.37. Ahora, en estroncio, ¿qué es lo que pasa en estroncio? Aquí se va a poner un poquito más divertido. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta energía está creciendo. Y aquí habíamos dicho que si mi N aumenta, la afinidad electrónica va disminuyendo, pero aquí está creciendo. Todo este grupo está lleno de excepciones. ¿Y por qué está lleno de excepciones? Precisamente porque los orbitales en donde se encuentran sus últimos electrones van a estar muy pegados con un orbital que tiene una energía muy similar a este primero. Muy similar. Y vamos a poner la configuración para estroncio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, que flojera, 3d10, 4p6, 5s2 y después viene una configuración de 4d1, que es mi siguiente orbital. 4d1, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Que esta energía es muy similar. Y más similar que entre el 4s2 y 3d. 5s y 4d están más pegados en energía que estos dos. Entonces, al estar más pegados, mi sistema es más estable todavía y requiere un poquito más de energía para quitarlo. Pero es mínima la diferencia. ¿Y aquí por qué cambia? Porque esta pareja está más junta en energía. ¿Okay? Más cerca en energía. Junta, qué fea palabra. Más cerca en energía. Y ahora para bario. ¿Qué pasa en bario? Ok, aquí aumentó también drásticamente. Entonces quiere decir que los orbitales que se encuentran aquí en bario van a estar más cerca que este 5s y 4d. Y aquí voy a ocupar kernel porque ya no me cabe. Porque qué flojera escribirlo. Ya sabemos escribir configuraciones electrónicas. Entonces empiezo en Xenon. Xenon 54. Después voy a tener un 6s2. Y después del 6s2 ya no voy a tener un D. Lo que voy a tener aquí va a ser un F. Entonces voy a tener 4F1. ¿Ok? Y en realidad tampoco voy a tener un F, voy a tener un D ahí combinado, pero para nosotros ya va a ser suficiente analizar esto. Entonces, estos están aún más cerca en energía. Como están aún más cerca, esto puede existir mayor tiempo en la naturaleza, digámoslo así. Y como puede existir más, pues es más difícil quitar ese electrón, porque mientras más existe es que se encuentra más estabilizado. Como se estabiliza esta especie de bario menos, entonces voy a requerir un poquito más de energía para quitarlo. ¿Okay? Pero este grupo 2 es la excepción porque el grupo 2 va a ser el cruce en donde se van a generar nuevos orbitales, ya sea con Ds o con Fs. Van a estar pegaditos a mi bloque D o mi bloque F y van a ser pues los metales de transición o de transición interna. Entonces por eso el grupo 2, este 2 le puse por el grupo 2 va a tener ahí unas cosas interesantes para analizar. ¿Vale? Por eso se los quise contar. Después, grupo 15. ¿Qué pasa en el grupo 15? Pues tengo átomos como nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. ¿Okay? Y estos ya sabemos que hacen cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, voy a poner aquí la configuración cargada negativamente. Ya no la sabemos. Nitrógeno es una capa semillena y es muy estable. Entonces va a pasar algo similar a esto de aquí. Que quitar la capa semillena va a desestabilizar mi sistema. ¿Por qué? Porque es más estable en capa semillena que en capa cuando no está semillena. Ahí les va. Este sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Por qué? Porque estoy analizando la carga negativa como lo hemos estado haciendo, el átomo negativamente. Entonces, el 2p4 comparado con el 2p3, pues ¿qué creen? Que pues, es más estable el 2p3 obviamente. Entonces yo espero que la afinidad electrónica para este átomo pues sea chiquita y sí lo es. Aquí tengo 7 kilojoules por mol. ¿Vale? Para el P va a suceder algo similar, solo que aquí en lugar de terminar en 2p4, pues él va a terminar en 3p4, el arsénico en 4p4 y el antimonio en 5p4. Pero esto lo que quiere decir es que el nitrógeno, recordándolo,
tiene una configuración de 1s2, 2s2, y aquí analizo los 2p, 2px, 2pz, 2py, 1, 2, 3. Esta especie es mucho más estable que la especie de 4, entonces prefiere estar aquí. Está un poquito, porque el 2p4 sí existe, esto sería una configuración isoelectrónica con el oxígeno, sí existe, pero existe poco porque es mucho más estable la capa semillena del nitrógeno, el 2p3, por lo tanto la afinidad electrónica también va a ser pequeña, ¿vale? Después, en el grupo 18, que son los gases nobles, aquí vimos que tengo helio, neón, argón, criptón, xenón, tampoco pongo radón porque también es radioactivo, veis su nombre, y todos van a tener una configuración electrónica negativamente, una configuración electrónica cargada negativamente, en donde voy a llenar una nueva capa con una nueva N. Entonces, estas configuraciones, todas van a ser configuraciones, voy a poner aquí, inestables, porque son muy energéticas, o más bien, requieren mucha energía. Qué feo se ve aquí, lo voy a poner bien. Lo intenté. Requieren mucha energía para que existan esas configuraciones electrónicas. Por lo tanto, en todos estos elementos la afinidad electrónica va a ser 0, porque no se pueden formar las especies aniónicas. Después, grupo 17, que también me interesa, que es flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Okay? Voy a poner afinidad electrónica. Para el flúor es de 328, para el cloro es de 349, 324.6 y 295.2 para el bromo y yodo respectivamente. ¿Okay? Diríamos que pues sigue una tendencia. La N más chiquita va a tener la afinidad electrónica más grande, que es lo que estábamos analizando. N más grande, afinidad electrónica más chiquita, entonces N más chiquita, afinidad electrónica más grande. Y la tendencia iría hacia acá arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos 295, sí, 324, 349, pero aquí baja. La anomalía que vamos a observar es aquí en cloro. ¿Y cómo la podemos observar? Pues vamos a ver si podemos a través de la configuración electrónica para cada uno de estos compuestos. Entonces, para flúor, elementos, perdón. Para flúor tengo una configuración cargada como 1s2, 2s2, 2p6, ¿vale? ¿Y qué creen? Que tiene una afinidad electrónica muy grande porque esta especie es muy estable. ¿Por qué? Porque es la configuración de capa cerrada, una configuración de gas noble. Entonces, si formo mi anión de flúor, la forma que yo obtengo de flúor va a ser una de gas noble. Por lo tanto, las especies, o los halógenos, mejor dicho, cargados negativamente, todos van a ser muy estables porque todos van a tener una configuración de capa llena. Al ser P5 todos en estado neutro, cuando yo tenga un anión van a ser P6 y eso es la configuración de un gas noble. Entonces aquí voy a poner ahora neón, 3s2, 3p6, después voy a poner para este argón 4s2, 4p6 y para este voy a poner criptón 5s2, 5p6. Si se fijan, las configuraciones son muy similares. Lo único que está cambiando es esta N. Pero entonces, ¿por qué existe esta anomalía en la tendencia? Sucede que cloro es un caso muy especial. Cloro es el átomo que tiene la mayor afinidad electrónica. Esto es de departamental así. ¿Quién tiene la mayor afinidad electrónica? Cloro. ¿Y por qué? Una, porque su especie cargada negativamente es muy estable. ¿Okay? Es una forma de capa llena y eso le genera mucha estabilidad por las interacciones de intercambio y correlación, la energía de intercambio y correlación. Pero además tiene una protuberancia en la tendencia porque es mayor que lo que tendría que ser el flúor. El flúor tendría que ser el mayor siguiendo esa lógica. Entonces aquí algo pasa en el cloro. Y lo que pasa es debido a su radio atómico. Piensen en esto. Si yo tengo el flúor con cierto radio atómico, cierto tamaño, cuando lo tengo negativamente, pues va a tener un tamaño mayor. El cloro, ¿cómo es en comparación de flúor de radio atómico? Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la tendencia de radio atómico va para abajo en la tabla periódica y para la izquierda. Y el cloro está para abajo. Y sí se cumple. Entonces el cloro va a tener un radio atómico pues mayor. ¿Ok? Entonces cuando yo tenga un cloro negativo va a tener un mayor tamaño. Y como tiene un mayor tamaño,
mis electrones se repelen menos cuando están un poco más separados. Porque aquí tendría 6 electrones en mi orbital 2p6. ¿Ok? Aquí tendría 2p6, 6 electrones que están ahí pues pegándose como puedan, correlacionando como pueden. Pero en un 3p6 resulta que tengo más espacio. ¿Ok? Tengo más espacio en el p6, entonces mis electrones son más felices. Y si son más felices y hay menos repulsiones, son más estables. Y el cloro menos, digámoslo cualitativamente, va a ser más estable que el flúor menos. Por lo tanto, si es más estable el cloro menos, su afinidad electrónica de cloro va a ser pues mayor. Cloro menos más estable que flúor menos, por lo tanto el cloro va a tener una afinidad electrónica más grande. ¿Y por qué aquí no se ve esto? Porque en bromo y yodo van a existir algo que vamos a denominar como contracciones, que ya les escribí ahí en Classroom de qué iba, ¿no? Contracciones. Y con las contracciones de radio va a suceder que mi radio total de bromo y yodo van a ser un poquito más chiquito que del cloro. Muy, 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 muy poco. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hace que la afinidad electrónica, que mis electrones que viven en el P6 y en el 5p6 se desestabilicen porque tienen más interacciones entre ellos. Entonces el cloro es digamos como el caso perfecto de tamaño en el cual puedo estabilizar 6 electrones en el 3p6. Por eso tiene la afinidad electrónica más grande. ¿Okay? Y ya para terminar, estamos analizando todas las cosas importantes. Ahora vamos a analizar un periodo, analizamos todos los grupos. Bueno, los grupos más importantes, vamos a analizar ahora un periodo. Entonces para esto, pues tengo también datos de afinidad electrónica, los voy a poner y después vamos a analizar las configuraciones de cada átomo. Para litio tengo una afinidad de 59.6, berilio 0, ya las habíamos puesto esas dos. Después tengo 26.7, 153.9, 7, 141, 328 y 0. ¿Okay? Si a mí me preguntan cuál es la tendencia aquí, yo diría pues quién sabe, ¿no? Aquí tengo un 59, después baja, después sube, después baja, después sube otra vez y aquí dan ceros, ¿no? Entonces, pues ¿qué es lo que sucede aquí? Suceden un montón de cosas porque tengo distintas configuraciones electrónicas. Para el litio, la configuración que ya conozco pues es 1s2, 2s2. ¿Por qué 1s2, 2s2? Porque estoy analizando la especie cargada negativamente. 1s2, 2s2. Esta es más o menos estable, entonces su afinidad electrónica me va a costar pues, trabajo quitar este electrón de aquí. Para berilio tengo 1s2, 2s2, 2p1. Ya vimos que llenar una L o una N nueva es muy demandante de forma energética, entonces no sucede. Para el boro, y como no sucede, pues la afinidad electrónica es 0. Para el boro tendría 1s2, 2s2, 2p2, pues ya está sucediendo. Ya tengo uno, el que le pongo otro, pues va a ser más o menos estable, entonces sí tengo una afinidad electrónica decente. Para el carbono, ¿qué pasa? 1s2, 2s2, 2p3. Para el carbono es más grande que para el boro. Y mucho más grande por un orden de magnitud. ¿Por qué? Porque cuando el carbono se hace negativo, cuando es la especie aniónica, es una capa semillena. Y recuerden que la afinidad electrónica es de mi anión, le quitas ese electrón. Así que quitar el electrón a esta capa semillena cuesta mucho trabajo. Por eso la afinidad electrónica es muy grande. Ahora para el nitrógeno. 1s2, 2s2, 2p4, el nitrógeno cargado negativamente es un p4. ¿Y aquí qué sucede? Que generar esta especie de mi estado neutro, que es 2p3, generar a un 2p4, pues me va a costar mucho trabajo porque el 2p3 es muy estable. Entonces, si este me genera mucho trabajo generarlo, formar este átomo, entonces la afinidad electrónica va a ser muy chiquita, porque este siempre va a preferir regresarse a un 2p3. Por eso la afinidad electrónica de nitrógeno es tan pequeña. Después oxígeno, que tengo 1s2, 2s2, 2p5. Si se fijan de carbono a oxígeno, ¿qué sucede? Disminuye porque el carbono tengo una capa semillana y el oxígeno ya no. Y ahora 1s2, 2s2, 2p6. Vimos que este es muy estable, entonces la afinidad electrónica tiene que ser muy estable. Y aquí es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esto genera una nueva N para el neón, o para el neón una nueva N o una nueva L, y eso cuesta mucha energía. Entonces llegar a esto es muy demandante de forma energética, por lo tanto
no existe. Y si no existe, la afinidad electrónica es cero. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo que pues está medio difícil en realidad ver cuál es la tendencia. Para la que habíamos puesto anteriormente, que era esta de acá, cuando la n aumenta, la afinidad electrónica disminuye, porque es lo que vimos en el primer grupo. ¿Ok? Pero en los demás ya vimos que no está tan sencillo. Pero nosotros pues podemos decir, pues es una tendencia, medio se va a cumplir, medio así funciona, entonces pues lo podemos escribir. La siguiente tendencia tiene que ver ahora con el avance en el periodo. Si mi n ahora está totalmente constante, porque en mi periodo la n no aumentaría, la z efectiva ya sabemos que aumenta. Y si la z efectiva aumenta en general, va a ser más difícil arrancar a un electrón que se encuentra más unido al núcleo. Entonces esto me da que la afinidad electrónica pues es más grande. ¿Okay? Esto es una tendencia que nace, esas son las tendencias como tal. Pero ya vemos que tenemos que analizarlo con pinzas porque hay un montón de casos específicos en los cuales eso no existe, no se cumple. Entonces pues ya ven que más bien es una lata, pero deja de ser tanta lata si entiendes configuración electrónica y si entiendes, por ejemplo, aquí la energía de los orbitales y demás. Entonces, la idea de las propiedades periódicas es que veas la tendencia en general, pero hay un montón de casos específicos que tienes que analizar con lupa. ¿Vale? Esa es la moraleja de afinidad electrónica.